Muy buenas, aquí estamos fieles a nuestra cita con Mundo en Vivo Hoy, el programa que habla de lo que nadie cuenta, pero que luego todos hablan. Una de las grandes preguntas a las que se enfrenta la humanidad es quién está ganando la batalla política en la actualidad en las redes sociales. ¿Qué político tiene un mejor tratamiento en Internet? Pues bien, hoy os vamos a dar la respuesta. Internet no está al alcance del control del poder y por tanto no se puede crear una brunete mediática como la que el gobierno tiene con El País, la cadena SER, Radio Nacional de España, Televisión Española, La Sexta, etc. Y los resultados están ahí. De todos los líderes políticos españoles, es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien supera, incluso casi duplica al líder del PP, Pablo Casado, e incluso duplica al líder de Vox, Santiago Abascal, en cuanto a referencias negativas se refiere. Es decir, un 66% de las veces que Pedro Sánchez ha salido en Internet y sus redes sociales en el último mes solo incluye referencias negativas, ya sea en tweets, noticias, comentarios, vídeos. Seguro que en la Moncloa están preocupados, porque en Internet no puedes juntar a Twitter o a YouTube con subvenciones para que solo salgan noticias positivas. A día de hoy, y en plena crisis del coronavirus, se puede concluir con estos datos que Internet significa la gran alternativa a las televisiones en nuestro país, y es verdad. A mí hay mucha gente que me dice que dejó de ver los informativos en las televisiones generalistas hace tiempo, porque no se fiaban de lo que veían y ese discurso predominantemente progubernamental que tienen. Pablo Iglesias por detrás, pero también tiene un buen número de referencias negativas en el último mes de Internet. Hasta hace unos meses todo el mundo creía que Twitter, Facebook, YouTube estaban atiborrados de podemitas, pero eso todo ha cambiado. Basta con mirar cuánta gente sigue los monólogos, por ejemplo, de Juan Carlos Monedero en YouTube, y cuántas personas siguen vídeos que si por una cosa destacan es por representar la libertad, el antipesebrismo y denunciar toda esa nefasta gestión del coronavirus que las televisiones no cuentan y ha hecho el gobierno. Este sábado, en su clásico Aló Presidente, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno del bulo, salió de nuevo con simultaneidad en varios canales de televisión para decirnos lo que ya sabíamos del día anterior, pero con la exposición a varias preguntas que le formularon los periodistas y dos de las cuales me gustaría traer aquí. Ante una pregunta de la CNN sobre el número de pruebas diagnósticas o los famosos test, Sánchez volvió a poner de manifiesto su voluntad de engañar a la opinión pública y a los medios de comunicación. Dijo que somos los quintos en el ranking en hacer números de test. Esto le supuso una fuerte crítica desde algunos medios de comunicación, como No Que Diario, y las redes sociales ardieron. Pero es que hasta la CNN, un medio que precisamente no es sospechoso de ser de derechas, habla ya de las mentiras de Pedro Sánchez. Hay que ir a la prensa extranjera para encontrar lo que aquí se está ocultando. Pedro Sánchez se ha equivocado claramente. Antepuso desde el primer momento su agenda política, sobre el interés mayoritario de los ciudadanos, sobre la prioridad número uno de cualquier gobernante, que es proteger la vida de cada uno de sus compatriotas. A diferencia de los gobernantes de países de nuestro entorno, Pedro Sánchez solo ha contactado con la oposición o el líder de la oposición 2 veces en 43 días. Es decir, en algo más de mes y medio. En Estados Unidos, Donald Trump llama a Joe Biden, líder de la oposición, para comunicarle las medidas que va tomando cada 2 o 3 días. Lo mismo hace el primer ministro británico, el presidente italiano, el presidente francés, el primer ministro portugués, el presidente griego. Y así podemos seguir con una lista de dirigentes políticos que tienen un verdadero y mayor respeto al resto de formaciones políticas, de las que, por ejemplo, tiene Pedro Sánchez. Sánchez también mostró una verdadera ausencia de empatía con quienes están atravesando malos momentos en la actualidad y dejó clara su intención de mantener la estructura de más de una veintena de ministerios y de no tocarse ni un ápice del sueldo para solidarizarse con la realidad de miles de familias. Este sábado escribía yo en las páginas de OK Diario un artículo titulado «Fernando Simón debe dimitir». También las páginas de El Español le dedicaron una información al doctor Bacterio. En las páginas de OK Diario escribía que el vicepresidente soviético Boris Sherbina
se vio obligado cuando estalló la central nuclear ucraniana a elegir entre la visión del Estado y los hechos, al igual que 34 años después ha hecho aquí en España Fernando Simón. Pero Fernando Simón, que ahora habla con grandilocuencia de la importancia que tiene la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para evitar nuevas olas de expansión de la pandemia, olvida precisamente sus actos irresponsables, sus declaraciones imprudentes y su pésimo optimismo durante todos estos meses que nos han arrastrado al peor lugar del ranking del coronavirus en el mundo, en el lugar en que ningún país quisiera estar, pero que sin embargo el gobierno de España nos ha colocado. Esta semana conocimos la dimisión del homólogo de Simón en el Reino Unido, por saltarse a la torera los principios del distanciamiento social y confinamiento que a diario predicaba desde el púlpito televisivo a la población británica. A mí el lío de faldas de Ferguson, que es como se llama, me da igual. Su dimisión fue fruto de la incoherencia de su discurso con su comportamiento, la falta de respeto a una población británica que, como la española, está haciendo enormes sacrificios personales y económicos para que el país pueda superar la pandemia. Simón no actúa como experto, ni científico ni doctor, sino como un Sancho Panza político de un gobierno. Su sueldo corre a cargo de todos nosotros, pero él parece estar ahí por puras razones ideológicas. Ante la situación del virus, yo he decidido actuar con responsabilidad, pero no porque me lo diga Fernando Simón, ni me lo diga Salvador Illa, ni el presidente del gobierno del bulo. La credibilidad que tienen ellos, para mí, es nula. Ni nos representaron ni nos protegieron. Fueron negacionistas del coronavirus y se nos presentan ahora como grandes héroes. Aún querrán que les demos las gracias. Era la forma con la que concluía yo el artículo. Vamos a ver. Cuando el Fernando Simón o el profesor Bacterio británico presentó su dimisión, explicó las razones por las que se iba. Dijo algo completamente extrapolable a España. Dijo que cometió un error profundo. Él, que había sido un defensor del confinamiento, por un lado, y del distanciamiento social, se fue a ver a su amante. Es decir, no fue coherente con todo lo que había estado defendiendo. Ahora piensa tú, ¿qué ha habido de coherente en el discurso de Fernando Simón? Empezó diciendo que en España no habría más que 3 o 4 casos. Luego dijo que no iba a haber razones para la preocupación. Conforme pasaron las semanas, y cuando la Comunidad de Madrid anunció el cierre de colegios y universidades, él dijo que no le parecía bien todo aquello. Y dijo textualmente, el cierre de colegios no va a ayudar a frenar la expansión del virus. Eso lo dijo un 4 de marzo, como puede verse en este tuit del propio Ministerio de Sanidad. El cúmulo de despropósitos siguieron los días siguientes. Tras decretarse el estado de alarma por este gobierno del bulo, el profesor Simón apareció y dijo que en días iban a verse resultados, en 4 días, es decir, el 20 de marzo. Incluso Antonio Maestre, parte de esa brunete mediática de Sánchez, se hacía eco el mismo día 16 de marzo de esos escenarios optimistas de la pandemia. Uno, el optimista, que eran 3 o 4 días, y otro pesimista, que hablaban de 10 días. El optimista, claro que no se dio, porque eso eran juegos de artificio. El pesimista también era irreal. Pero ¿cómo pueden engañarnos y decirnos que en 10 días iba a estar todo solucionado, si seguimos aún así 2 meses casi después? Los españoles alcanzamos la cifra de fallecidos máxima a primeros de abril, con casi 1 millar de muertos el 2 de abril. Y este vocero del gobierno, que supuestamente debería ser un científico serio, respetado y reputado, no es que no dijera la verdad porque no quisiera, sino porque directamente está incapacitado para gestionar una crisis sanitaria de estas consecuencias. ¿Cómo puede pretender el presidente del gobierno y Simón tratar de convencernos ahora y que les debemos creer después de tantos bulos, falsedades y juegos de niños con la población española? La izquierda defiende la presencia de Simón con aquello de que fue nombrado por el gobierno de Rajoy. ¿Y a mí qué? Yo creo que más que hinchar pecho, es una demostración que cuando gobierna la derecha no existe el sectarismo que ocurre cuando gobierna la izquierda, a la hora de los nombramientos, que solo mantiene y conserva a los suyos. A uno le puede gustar más o menos que la derecha, cuando gobierna, ponga a gente que ideológicamente está a las antípodas. Pero, no sé, hubo un iluminado que pensaba que el doctor Bacterio, el doctor Simón, era el más preparado para ello. Sin embargo,
Hemos descubierto esta semana varias cosas sobre su historial que ponen los pelos de punta a la hora de pensar que ha sido y sigue siendo la persona a la cabeza de la gestión sanitaria de la crisis del coronavirus. Para empezar, él no es funcionario. Tiene la figura de asesor que cobra algo menos que un ministro, unos 62.200 euros anuales, y sin más méritos que haberse dedicado a vivir en África y América Latina durante su vida. En su currículum dice que estuvo haciendo estudios en Inglaterra, la clásica fórmula de quien no acaba algo que había empezado. Voy a poneros también una diferencia que hemos sacado a través de Google Académico, el gran buscador de Google donde pueden consultarse las grandes aportaciones de los científicos y los investigadores. Pues bien, Neil Ferguson, el Fernando Simón británico que dimitió la semana pasada, es una verdadera autoridad en la gestión de pandemias y una fuente muy respetada que ha sido citada en sus artículos y sus obras por otros investigadores en más de 30.000, repito, 30.000, 3 y 4 ceros, en más de 30.000 ocasiones. ¿Sabéis cuántas veces ha sido citado por otros investigadores Fernando Simón? ¿O las veces que aparece en Google Académico? Si Neil Ferguson aparece en más de 100.000 resultados, Fernando Simón aparece en solo 77 ocasiones. Blanco y en botella. Fernando Simón no se va a ir del puesto, porque ¿dónde va a ir? El problema es que ha comprometido su poca reputación existente a costa de la salud de miles, mejor dicho, de cientos de miles de españoles. ¿Verdad que si un pirómano provoca un incendio, la policía no espera a que se apague el fuego para detener al pirómano? ¿Verdad que si un equipo de fútbol se sitúa en la cola de su división, el club no espera a que termine la liga para echar al entrenador? ¿Verdad que si un director general de cualquier empresa está arruinando la compañía, el consejo de administración no esperará a que termine de hundirla para acabar echándolo? Pues aquí lo mismo. No hay que esperar a que llegue la vacuna. No hay que esperar que en la cabeza de Sánchez Iglesias aparezca la idea de que los españoles nos hemos olvidado de la cadena de errores y negligencias cometidas en los últimos meses en la gestión de la crisis del coronavirus. Las dimisiones tienen que llegar ya. Hasta aquí nuestro espacio de Mundo en Vivo hoy. Te deseo y espero que este gobierno y la situación que vive nuestro país no te quite ni un gramo de felicidad. Hasta pronto.